Bienvenidos a esta, la que será la primera sesión de una serie de conferencias en la cual se discutirán la evidencia y las políticas públicas para enfrentar las enfermedades metabólicas. Expreso mi reconocimiento al Fondo Nestlé para la Nutrición y a los organizadores, tanto por parte de Fonsalud como del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, por el apoyo para esta serie de eventos. En esta primera sesión revisaremos la epidemiología de las enfermedades metabólicas en México y haré pausas para reflexionar sobre los retos y las áreas de oportunidad para en los diversos momentos de la vida que se cuenta por el control de las enfermedades crónicas. México es de los pocos países en el continente americano que cuenta con una evidencia basada en población y con estándares internacionales para poder hacer un análisis de los retos y las áreas de oportunidad. México es uno de los pocos países que cuenta con encuestas nacionales basadas en población desde 1990. Además, esta información se cruza con los datos obtenidos a través del INEGI y puede ser modelada gracias a la colaboración y a la política de datos abiertos que tienen las administraciones federales para que investigadores del grupo de la carga global de enfermedad generen estimaciones más allá de las prevalencias y las tasas de mortalidad. Asimismo, incluiré algunas de las evidencias generadas por grupos locales y destacaré algunas de las generadas por nuestro grupo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Para mejor evaluar la contribución de las enfermedades metabólicas, la descripción de la contribución a la mortalidad total no es suficiente. Las enfermedades metabólicas son causa de discapacidad temprana, de años vividos con mala calidad de vida, y este concepto se integra de mejor manera en el término carga global de enfermedad. Esta colaboración internacional ha generado datos para prácticamente todos los países, y aquí les muestro los datos más recientes de México. Además de señalar que si ustedes acuden al portal de este grupo, encontrarán también datos para las diversas regiones de nuestro país. Entre más grande sea el cuadro, mayor es la contribución que aporta a la carga global de enfermedad. También, como pueden ver en la barra del lado derecho, entre más intenso sea el color, mayor es el crecimiento que ha ocurrido en los últimos años, es decir, de 1990 al 2019. Si observan la parte izquierda de la lámina, ustedes pueden notar que la cardiopatía isquémica, la diabetes, la insuficiencia renal y el infarto cerebral explican un alto porcentaje de la carga global de la enfermedad y además se encuentran en tonos intensos, lo cual habla que se ha mantenido una tendencia a la alza. Y esto se refleja bien al analizar las causas de muerte. Pese a que la diabetes y la cardiopatía isquémica han sido identificadas por más de 3 administraciones como las primeras causas de muerte en nuestro país y que se han implementado acciones de política pública, ustedes pueden observar cómo la contribución se ha mantenido a la alza de manera continua para las cardiopatías y se observó un crecimiento significativo del 2010 hasta el 2016 para la diabetes, en que se ha mantenido en una fase de meseta. Ya para el 2019 se habían registrado 104.354 muertes por diabetes y 156.041 de cardiopatía isquémica. Es de preocupar que el reporte recientemente liberado de la carga global de enfermedad informa un crecimiento muy importante en el número de decesos relacionados a diabetes y a cardiopatías, aunque dichos datos deben de ser tomados con reserva al no ser aún un reporte definitivo. Sin embargo, es de esperar que el impacto que ha tenido la epidemia de COVID en nuestro sistema de salud cause un incremento en la mortalidad de las enfermedades subyacentes. Para
En un enfoque de hacer esta descripción lo más didáctica posible, tomaré esta lámina como una línea de curso de vida para identificar las áreas de oportunidad para la prevención y sobre todo para identificar los factores que aceleran el crecimiento de las enfermedades metabólicas en algunos momentos de la vida. Estos problemas empiezan desde la vida inútil, incluso aún antes de la gestación. La nutrición en los primeros 1000 días ha demostrado ser un determinante mayor de la aparición de enfermedades como la diabetes y la obesidad. Es de reconocer además que nuestra población tiene una serie de factores genéticos debido al proceso de selección de nuestra población nativa americana que favorece la aparición de las enfermedades metabólicas. En los primeros 1000 días, la lactancia de corta duración y el uso de alimentación complementaria inadecuada interacciona con factores sociales y culturales que favorecen que un porcentaje importante de los niños en los primeros días de vida tengan carencias nutricionales, pero que al llegar a la adolescencia sean expuestos a un exceso de calorías, de grasas saturadas y de azúcares simples, causando una doble carga, es decir, una exposición a una nutrición deficiente en los primeros días de vida, seguido de la aparición de sobrepeso y obesidad al iniciar el periodo escolar. Esto se manifiesta por niños de talla pequeña con un retraso en el crecimiento, y lo cual coadyuva aún más a la aparición de las enfermedades metabólicas. Los entornos inadecuados favorecen un estilo de vida sedentario, pero las largas horas de exposición a pantallas facilitan la ganancia de peso en la adolescencia, lo cual favorece que en la segunda década de la vida varias de las complicaciones metabólicas, como son los niveles bajos del colesterol HDL, un factor que se ha reconocido como ser un indicador de salud metabólica y probablemente de prevención de enfermedad cardiovascular, ya aparezca en un alto porcentaje de nuestra población. Todo esto seguido de otras alteraciones en los lípidos sanguíneos, hipertensión arterial, intolerancia a la glucosa, y cuando se conjuntan 3 de estas anormalidades, el individuo se identifica con alto riesgo para tener los desenlaces mayores, es decir, la diabetes, el hígado graso y las complicaciones cardiovasculares. Cuando se tienen 3 o más de estos rasgos, se diagnostica el síndrome metabólico, el cual es un constructo médico, no es un padecimiento, pero que es muy útil para los médicos de primer contacto, para la identificación de las personas en riesgo de tener desenlaces mayores. Sin embargo, este curso de vida tiene peculiaridades. Debemos de abordarlo con un enfoque de género y también en algunos grupos especiales como las poblaciones indígenas y las poblaciones migratorias. A los fenómenos antes mencionados en la lámina previa, debemos de considerar que en la mujer los trastornos de conducta alimentaria que ocurren en la adolescencia y sobre todo más adelante la aparición del embarazo, que representa cada embarazo en promedio en nuestro país una ganancia de 3 kilogramos, facilita el aceleramiento de la aparición de las enfermedades metabólicas, siendo en particular de preocupación la diabetes gestacional, que complica el 16% de nuestros embarazos. Se ha identificado como una política pública en el registro de la diabetes gestacional como una herramienta para informar a las pacientes del riesgo de desarrollo de enfermedades metabólicas a corto plazo y para vincularlas a esquemas de prevención en unidades médicas o por equipos multidisciplinarios que favorezca que regresen a su peso pregestacional antes del siguiente embarazo y con ello se prevengan nuevas complicaciones obstétricas. Además, tenemos que considerar la aparición de la menopausia, la cual induce cambios en la distribución de la grasa corporal
con pérdida de grasa en la zona de la cadera y acumulación de grasa intraabdominal, lo cual acelera aún más la aparición de diabetes y de complicaciones cardiovasculares. Y así podríamos hacer diversos esquemas para los migrantes, para las poblaciones nativas americanas, en que eventos sociales o biológicos en algún momento específico de su vida acelera la progresión de las enfermedades metabólicas. En términos generales, en la lámina les muestro aquí cuáles son algunos de los factores sociales y que modulan la actividad física y la alimentación que pueden ser considerados como determinantes del crecimiento rápido que ha tenido nuestra población en cuanto a las enfermedades metabólicas. Es claro que los factores ambientales son los que han determinado nuestra prevalencia alta que enfrentamos para todos los padecimientos metabólicos. El análisis detallado de cada uno de ellos será motivo de varias de las conferencias que conforman este ciclo. Por ello, no entraré en detalles en su descripción, además de que estoy seguro todos ustedes están relacionados con ellos. De todos, sin duda alguna, las intervenciones relacionadas a la alimentación son quizás las que pueden tener un mayor impacto a mediano plazo. En la lámina que ustedes tienen en la pantalla, les muestro datos provenientes del grupo de la carga global de enfermedad que identifica cuáles de los factores modificables tienen mayor capacidad para reducir la mortalidad expresada por 100.000 habitantes. Y pueden ustedes observar que la alimentación adecuada, aún por arriba del control de la glucemia o de la reducción del índice de masa corporal, son las acciones que podrían tener un mayor impacto en la reducción de la mortalidad. Hasta ahora, muchas de las políticas públicas se han basado en garantizar un aporte suficiente de calorías a la población. La tendencia internacional, y debe ser lo mismo para nuestro país, es un cambio de paradigma. Ya el aporte suficiente de calorías no es suficiente. Debemos de asegurar una nutrición adecuada para todos los estratos de la población, haciendo de acceso suficiente a los alimentos que se han demostrado se asocian a una nutrición saludable, ir reduciendo calorías vacías que en estudios y en programas previos han contribuido a la ganancia de peso y el crecimiento del número de personas que viven con obesidad. Una de las políticas públicas que han sido exitosas es el aumento del aporte de calorías en los sexenios pasados. Pese a todo ese esfuerzo, un porcentaje importante de nuestra población aún vive con inseguridad alimentaria. Estos datos, que provienen de la encuesta nacional del 2018, les permite identificar que 30.5% de las áreas de los hogares localizados en zonas urbanas y 40.7% de los hogares que viven en zonas rurales tienen una inseguridad alimentaria leve, y el número correspondiente es 7.7 para las zonas urbanas y 11.2 para las zonas rurales. En este grupo de la población, el aporte de calorías es aún necesario. Sin embargo, no podemos quedarnos satisfechos con ellos. Toda la población debe de, tener acceso a los grupos de alimentos considerados como necesarios para tener una nutrición adecuada. En este mismo reporte de 2018 llama la atención el cambio en la tendencia que se ha observado en los primeros años de vida en cuanto al peso bajo y la talla baja. Pueden ustedes observar que en las encuestas desde 1988 hasta el 2012 había habido una tendencia continua a la baja en el porcentaje de los niños que tenían bajo peso. Es de preocupar que en el último reporte
Se observó un incremento en la proporción de los casos que tienen bajo peso y lo mismo se observa para la talla baja, aunque este último cambio no fue significativo. Esto sucede particularmente con mayor frecuencia en las poblaciones urbanas, por lo cual se requieren políticas diferenciadas para garantizar un aporte suficiente de calorías, pero además una nutrición adecuada. La falta de una nutrición adecuada se refleja bien con la prevalencia de algunas enfermedades carenciales. Por ejemplo, en el reporte del 2018, la anemia en preescolares está presente en 32.5%, lo que representa 4.2 millones de escolares con anemia. Esto es particularmente frecuente en el primer año de vida y disminuye para la edad de 4 años. Es preocupante que solo el 49.4% de los niños de 6 a 11 meses consuman alimentos ricos en hierro. Esto refuerza la interpretación anterior de que se requieren políticas que mejoren la alimentación complementaria, introduciendo alimentos que aporten hierro, zinc y otros nutrimentos requeridos en los primeros años de vida. Sin duda, una política exitosa ha sido la concientización de la importancia de la lactancia. Y se observó del 2012 al 2018 un crecimiento de la lactancia exclusiva por al menos 6 meses de 14.4 a 28.6. Sin embargo, este logro está lejos de ser satisfactorio, dado que el porcentaje de la población con lactancia exclusiva es menor al observado en otras poblaciones. Un alto porcentaje de las mujeres inician la lactancia, sin embargo, pocas son las que cumplen con el periodo recomendado por las normas internacionales. Por ello, es indispensable la generación de políticas públicas, en particular en el entorno laboral, que favorezcan que toda mujer tenga el derecho a mantener la lactancia exclusiva por al menos 6 meses. Se requieren políticas diferenciadas porque, como ustedes pueden observar, en el ambiente rural y urbano existen prevalencias diferentes. La tasa de abandono es mucho mayor en el entorno urbano, lo cual apoya que el entorno familiar y laboral juega un papel fundamental para el abandono prematuro de la lactancia materna. La introducción de los alimentos en el primer año de vida y después en la adolescencia, en la infancia y la adolescencia, está lejos de ser la adecuada. Algunos alimentos o bebidas se introducen de manera prematura en el primer año de vida, como se observa en esta línea. El porcentaje de nuestros niños que empiezan a consumir bebidas lácteas y no lácteas con una alta densidad calórica es mucho mayor a lo recomendado. Además, son expuestos a botanas, a cereales dulces, antojitos y aún a carne en el primer año de vida. Esta tendencia se mantiene a todo lo largo de la infancia y con cantidades muy similares en la edad adulta. Por ello, una política pública que favorecería una nutrición adecuada en los primeros 1000 días de vida es el soporte para las familias y en particular a las jefas de familia para tener una alimentación complementaria saludable. En esta lámina les muestro algunos de los proyectos que se han implementado en países asiáticos, africanos e incluso en México, que han reportado datos y que demuestran el beneficio de apoyar la alimentación complementaria, ya sea con educación, con apoyos económicos, con distribución de productos y que están sustentados principalmente en enfermeras, en promotores, en voluntarios. No necesariamente tienen que ser médicos o especialistas. El cambio en el paradigma de la alimentación no solamente tiene que ver con el consumo excesivo de algunos alimentos que vimos en la lámina anterior. También debemos de generar
la conciencia de que muchos alimentos que son saludables se consumen en cantidades insuficientes por nuestra población. Debemos de estimular el consumo de verduras, de leguminosas, de frutos rojos, de granos enteros, de pollo sin piel, de pescado, nueces, y hacer del agua la bebida para hidratarse en la mayoría de los casos. De particular importancia es la reducción progresiva que se ha observado en los últimos años de leguminosas y granos enteros. Debemos de facilitar los programas escolares y en los entornos laborales el consumo de este tipo de productos que nos aportan fibra y diversos micronutrientes. El resultado de este balance inadecuado de un consumo excesivo de alimentos con alta densidad calórica y bajo valor nutricional y una actividad física insuficiente es el crecimiento del porcentaje de la población que vive con un peso por arriba de lo saludable. Y este problema empieza desde los primeros años de vida. En la encuesta del 2018 se presenta un informe que compara la prevalencia de el porcentaje de la población que tiene un peso por arriba de lo saludable comparado contra las encuestas nacionales anteriores. El subgrupo menor de 4 años es el único estrato de la población en México que mostró una tendencia favorable. Se observó un decremento de 9.7 a 8.2 del 2012 al 2018 en el porcentaje de los niños que tenían un peso por arriba de lo saludable. En los niños no existe el término obesidad o sobrepeso, se les llama en riesgo de sobrepeso o sobrepeso, como pueden ustedes observar, encontrándose una prevalencia muy similar en las zonas urbanas como en las zonas rurales. Lamentablemente, a partir de los 5 años, todos los estratos de nuestra población observaban una tendencia creciente en el porcentaje de la población afectada. Aquí en esta lámina les muestro la prevalencia de sobrepeso y de obesidad en el subgrupo de 5 a 11 años y pueden notar que el 35.6 de nuestros niños en edad escolar tienen un peso por arriba de lo saludable, incluyendo un 17.5% que tienen obesidad. Llamo la atención que el porcentaje es muy similar en las zonas urbanas y rurales. Sin embargo, como ya mencioné, debemos de analizar con cuidado los determinantes y tener políticas adecuadas al entorno social y económico de cada región. La tendencia a la alza en el porcentaje de la población con un peso por arriba de lo saludable se observa claramente al llegar a la población adolescente, en que ustedes pueden observar en esta lámina cómo se incrementó en la población total de 34.9 a 38.4, pero es particularmente preocupante el incremento que se observa en las mujeres, en el cual pasó de 35.8 a 41.1. El incremento se dio especialmente en el porcentaje que tiene obesidad, el cual tendrá una repercusión mayor dado que están por iniciar su etapa reproductiva, tomando en cuenta además que el embarazo adolescente sigue siendo uno de los principales problemas de salud de nuestra población. La obesidad en particular se ha convertido en un problema relacionado a la pobreza. Ustedes pueden observar cómo el porcentaje en zonas urbanas y en zonas rurales es casi de la misma magnitud. Las zonas rurales, sobre todo al venir a los centros urbanos y localizarse en zonas marginadas, es el fenómeno que ha determinado el mayor crecimiento del número de personas que viven con un peso por arriba de la salud. Al llegar a la vida adulta, este fenómeno alcanza casi 3/4 partes de nuestra población. Pero ustedes pueden observar cómo el 76.8% de las mujeres y el 73% de los hombres tienen un peso por arriba de lo saludable. Particularmente las mujeres, de preocuparse, dado que al iniciar su etapa reproductiva,
tendrán una salud metabólica deficiente, lo cual facilitará la aparición de complicaciones obstétricas y tendrá un impacto en la salud de la siguiente generación. Debemos de analizar además con cuidado los estratos de obesidad que han tenido mayor cambio. Si comparamos del 2000 a la última encuesta del 2018, los subgrupos de pacientes con obesidad que más se han incrementado son las personas que tienen obesidad grado 2 y grado 3. En particular, el subgrupo grado 3 tuvo un incremento de casi el 90% entre este periodo de tiempo. En la encuesta del 2018, 2.9% de todos los adultos en México tienen un índice de masa corporal que los pone en un estadio grado 3. Y este problema es particularmente frecuente en las mujeres, en el cual el porcentaje alcanzó 4.8%. Por ello, de este análisis es claro que las medidas que den una asesoría a la base poblacional serán insuficientes para cubrir la problemática, dado que ya más del 75% de nuestra población vive con un problema metabólico y para ellos se requerirá de una asesoría personalizada. Las enfermedades metabólicas son un conjunto heterogéneo en la cual los diversos factores sociales, culturales y económicos juegan un papel diferenciado. En esta lista ustedes pueden observar los principales determinantes que modulan la prevalencia de la obesidad. Será motivo de reflexión en varias de las conferencias que tendremos en este ciclo. Y trataremos de identificar cómo al modificar cada una de estas variables se pueden generar políticas públicas basadas en evidencia para mitigar el crecimiento de las enfermedades metabólicas, las cuales, como he mencionado, son un conjunto de condiciones heterogéneas. Es una tendencia reconocida en años recientes que no todas las personas que tienen obesidad o diabetes tienen el mismo pronóstico de vida. En la lámina que tienen en su pantalla pueden observar cómo la variabilidad de la obesidad parte desde el obeso metabólicamente sano, que son personas que tienen un peso por arriba de lo saludable, que frecuentemente acumulan la grasa en áreas donde no causan alteraciones metabólicas ni procesos inflamatorios, pero que es una etapa que eventualmente de preservarse en las mismas condiciones se modificará para ganar más peso, acumular grasa en el área intraabdominal y desarrollar tanto complicaciones metabólicas como complicaciones mecánicas. En el extremo opuesto está la obesidad grado 3, en la cual no solamente tendrá mayor riesgo de diabetes y enfermedad cardiovascular, sino tendrá una mala calidad de vida por las complicaciones mecánicas que implica el exceso de adiposidad. Y lo mismo podremos hablar de la diabetes o de las dislipidemias o la hipertensión arterial. En la lámina pueden observar los diferentes fenotipos de diabetes, algunos que tienen una baja probabilidad de tener una mortalidad prematura y otros, como los casos relacionados a una deficiencia grave de secreción de insulina, que tienen una mala calidad de vida y mortalidad prematura. Esto muestra que no podemos hacer políticas generalizadas, sino tiene que identificarse los subgrupos que conforman este grupo de enfermedades metabólicas. Así hemos revisado qué es lo que en los años recientes han determinado el crecimiento de estas condiciones. Ahora describiré la prevalencia de las enfermedades metabólicas más comunes. Empezaré por la que es la más frecuente en nuestro país, que es la hipoalfa-lipoproteinemia, es decir, los niveles por abajo de 40 miligramos por decilitro del colesterol HDL. México tiene una de las prevalencias más altas de este factor que protege contra enfermedades cardiovasculares y que es un buen indicador de la salud metabólica. En todas las encuestas se ha observado una prevalencia cercana al 60%. Esto se explica por algunos factores genéticos que han sido descritos por diversos grupos y además por el patrón
de alimentación más común en nuestra población, rica que se caracteriza por un contenido alto en carbohidratos, en menor medida en grasa y también por la asociación con diabetes y obesidad, además de vida sedentaria y consumo de tabaco. Otra alteración que ha crecido en los últimos años es la hipercolesterolemia, que pasó de 27.1 en 1994 a 43.6 en el 2006. Además, esta lámina les muestro que uno de los problemas principales para muchas de las enfermedades metabólicas. Nuestro sistema de salud tiene una capacidad limitada para hacer un diagnóstico de manera oportuna. Sin embargo, debemos de reconocer que de la encuesta anterior a la más reciente se observó un incremento significativo en el porcentaje de las personas con hipercolesterolemia que ya conocían su diagnóstico al momento de participar en la encuesta. El colesterol es un mal indicador del riesgo cardiovascular en nuestra población debido a la prevalencia alta que tiene el colesterol HDL, el cual es uno de los componentes de la concentración del colesterol total. Por ello, de manera complementaria, siempre que se hable de riesgo cardiovascular, debemos hablar de la prevalencia de las concentraciones altas del colesterol LDL. Las guías actuales reconocen como la concentración adecuada una cifra menor de 100 miligramos por decilitro. Y ustedes pueden observar en la encuesta más recientemente publicada que un alto porcentaje de nuestra población tiene cifras mayores a 100 miligramos por decilitro. Aún el estrato de la población más joven, 4 de cada 10 tienen concentraciones altas de colesterol y que requerirían al menos una modificación en el consumo de grasas saturadas o de calorías o de alimentos ricos en colesterol dietario. Además, nuestro país, como ya mencionaba, tiene que mejorar notablemente en los procesos de escrutinio, de tratamiento y de tratamiento con calidad de las enfermedades metabólicas. Un buen reflejo es lo que sucede con la hipercolesterolemia. Esta lámina proviene de la encuesta más reciente en que se han reportado las cifras de lípidos de nuestra población. Del 100% de la población, el 63% no sabía su concentración de colesterol. Sin embargo, en ellos la concentración de colesterol era menor de 200, por lo que no se perdió la oportunidad de prevenir enfermedad. Sin embargo, pueden ustedes observar que un porcentaje importante de los casos que desconocían tener hipercolesterolemia vivían con el padecimiento y no tenían una medición de colesterol. Solo un porcentaje pequeño sabían que tenían el colesterol alto, pero la mayoría de ellos no estaban tratados y no estaban en las metas de tratamiento. De todos los adultos en México que participaban en esta encuesta, solamente el 3.1 sabía tener el colesterol alto, estaba en tratamiento y estaba bajo control. Esto es muy distante de los estándares internacionales. En países europeos o en Estados Unidos, la tasa mínima es que el 50% de los casos estén diagnosticados, tratados y en las cifras que les corresponda en base a su riesgo cardiovascular. Para cerrar esta fase de mi presentación, les presento el otro componente del perfil de lípidos, que es la hipertrigliceridemia, la cual es mucho más frecuente en la población latinoamericana que en la población caucásica. Pueden ustedes observar que se ha mantenido una prevalencia alta. Prácticamente la mitad de los adultos en nuestro país tienen este factor de riesgo, siendo más frecuente la hipertrigliceridemia severa en nuestro país que en otras latitudes. Así hemos transitado por las alteraciones metabólicas relacionadas con el perfil de lípidos y ahora hablaré de aquellas que contribuyen al riesgo cardiovascular y además al daño renal. Y el prototipo de ellas es la hipertensión arterial.
La encuesta nacional del 2018 mostró un incremento importante en el número de personas que saben vivir con hipertensión arterial. Pasó de 9.3 millones a 15.2 millones de adultos, siendo la prevalencia más alta en las mujeres, que alcanza el 20.9% de las mujeres adultas. A esto le debemos de sumar además los casos que desconocían la enfermedad, que representa cerca de una tercera parte, por lo que la prevalencia total está cercana al 30% de los adultos mexicanos. Igual que como vimos en las dislipidemias, un alto porcentaje de los casos están infratratados y no alcanzan la meta de tratamiento. La hipertensión, al igual que las dislipidemias, es un área de oportunidad para prevenir la enfermedad cardiovascular. La última de las enfermedades metabólicas que hablaré en esta presentación es la diabetes, que sin duda es el principal reto que confronta a nuestro país. En la lámina les muestro la comparación entre el 2012 y el 2018, observándose un incremento de 6.4 millones a 8.6 millones de personas que saben vivir que conocen su diagnóstico antes del momento de la inclusión a la encuesta. Es obvio que este número de personas es mayor que muchos de los estados de nuestra república y que se requiere de acciones de política pública para detener el crecimiento del porcentaje de la población que vive con diabetes. Este crecimiento se dio principalmente en el periodo 1994-2002. En esta lámina les muestro las tendencias de la prevalencia basados en los datos de las encuestas nacionales de salud. En la parte superior de la lámina pueden observar el porcentaje que cumple el criterio menos sensible, que es el diagnóstico médico, que pasó de 4% a 9.8% entre el 94 y el 2018. Sin embargo, esta es una visión incompleta, dado que no incluye las personas que viven con diabetes y desconocen su diagnóstico. El dato más recientemente liberado corresponde al 2016, que representa el 13.7% de los adultos en México. Es claro que se tienen que implementar políticas públicas que detengan el crecimiento en el número de los casos y que además que permitan una identificación oportuna de las personas para poder implementar las acciones que se conocen, reducen la incidencia de las complicaciones crónicas relacionadas a la enfermedad. Como en la mayor parte de los países, existe un gradiente norte-sur en la prevalencia de la diabetes. En esta lámina ustedes pueden observar la prevalencia de la diabetes basada en diagnóstico previo, siendo los estados más afectados Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora, el centro del país y algunos estados del sur, particularmente Tabasco, Campeche y Yucatán. En contraste, los estados de nuestro país del sur, como Oaxaca o Chiapas, son los que tienen las menores prevalencias de diabetes. Desde mi punto de vista, hay tres grandes retos para enfrentar el control de la diabetes. Primero, hay un gran número de personas que están en riesgo. Son urgentes la identificación de las personas en riesgo y la implementación de políticas públicas que garanticen la prevención de la enfermedad. El segundo es el alto porcentaje de las personas que viven con diabetes y que desconocen su diagnóstico. Existen aproximadamente 2.7 millones de mexicanos que no han acudido a los servicios de salud para conocer su condición. Este estándar es mucho mayor a lo que se observa en países europeos, en que en promedio solo el 6% de los casos desconocen su diagnóstico. Y finalmente, la tercera gran meta a alcanzar es la ineficacia de nuestro sistema de salud. Solamente el 31% de las personas que conocen su diagnóstico tienen una concentración de hemoglobina glucosilada abajo de 7, que es el indicador que se considera meta mínima para hablar de un buen control glucémico.
Y además, las mismas deficiencias aplican para las otras grandes metas de tratamiento, como es la presión arterial y la concentración del colesterol de LDL. En la encuesta más reciente, solamente el 23.3% de las personas con diabetes estaban en metas de presión arterial y menos del 20% tenían un colesterol LDL abajo de 100 miligramos. Por ello, no es de sorprender que tengamos una prevalencia tan alta de complicaciones crónicas y que la diabetes sea la segunda causa de muerte en nuestro país. Para poder generar las políticas públicas que he mencionado, debemos de reconocer que en nuestro país la diabetes y la mayoría de las enfermedades metabólicas tienen algunas peculiaridades. Y por ello el traslado automático de políticas públicas hechas en países europeos difícilmente tendrán el mismo impacto. Debemos de reconocer que en nuestra población las enfermedades metabólicas aparecen a edades tempranas. En México, el 22% de las personas con diabetes son diagnosticadas antes de los 40 años. Este subgrupo de la población vivirá el tiempo necesario para tener todas las complicaciones crónicas y además tienen un entorno social y laboral que no favorece la adopción de un estilo de vida saludable. Se requieren políticas de escrutinio, de prevención y de tratamiento específicas para este grupo que representa con mucho la mayor carga de enfermedad relacionada a la diabetes. Además, debemos de reconocer que la adiposidad requerida para la expresión de las enfermedades metabólicas es menor en nuestra población al observado en los caucásicos. La etnicidad nativa americana favorece la acumulación de grasa, en particular en el área intraabdominal, y por ello no se requiere de una adiposidad tan marcada como en caucásicos para la aparición de las enfermedades metabólicas. Y por ello el índice de masa corporal como indicador de salud metabólica tiene serias limitaciones en nuestra población. Debemos también de reconocer la susceptibilidad genética que tiene, sobre todo algunas variantes en el transportador SLC16A11 han demostrado ser específicas para nuestra población, y esto nos abre una oportunidad para hacer investigación clínica y estrategias focalizadas en esta población para la prevención. También debemos de recordar que las enfermedades metabólicas siempre vienen en conjunto. Si se detecta obesidad, es obligado la búsqueda de todas ellas. Como ya vimos, la alta prevalencia de colesterol HDL bajo, de hipertrigliceridemia, de hiperuricemia, de estatosis hepática no alcohólica, en conjunto representan una serie de intervenciones y no solo un medicamento o una acción es suficiente para su control. Además, las complicaciones crónicas en nuestra población tienen un patrón diferenciado. México tiene una de las prevalencias más altas de nefropatía diabética y complicaciones que ya habían desaparecido en varios países europeos, como el pie diabético, y algunas infecciones siguen siendo de los retos mayores en nuestra población. Y hemos vivido en el último año una de las peculiaridades mayores, la interacción de las enfermedades infecciosas con las enfermedades metabólicas. La influenza y ahora COVID-19 nos han dado claras lecciones de cómo no atender a estos problemas relacionados a la nutrición a la larga tendrá un costo muy alto para nuestro sistema de salud. Por ello, México es uno de los países que tiene una de las cargas globales de enfermedad relacionada a diabetes más alta. Como lo observan ustedes en esta lámina, México, junto con algunos países de Sudamérica, de África y de Asia, son las zonas del mundo que tienen la mayor carga de enfermedad relacionada a la diabetes. Mucho de ello mediado por complicaciones como la nefropatía diabética, que genera una discapacidad temprana y muchos años de vida con mala calidad. Para poder generar las políticas públicas, que será motivo de la siguiente sesión, es importante reconocer la heterogeneidad de la enfermedad.
En nuestro país hemos identificado que existen varios fenotipos que son mucho más frecuentes que lo que se observa al menos en Estados Unidos y en Europa. Y estos son los relacionados a una deficiencia severa en la secreción de insulina, esto en relación al descontrol crónico con el que vive nuestra población. En la lámina les muestro un trabajo generado por nuestro grupo en el cual se analizó la prevalencia de estos subfenotipos de diabetes tipo 2 en una corte seguida de manera prospectiva y en los datos de la encuesta nacional de salud del 2016. Y pueden ustedes observar cómo el fenotipo de deficiencia severa de secreción de insulina estaba presente en el 41.2% de las personas con diabetes, un porcentaje mucho mayor al observado en otras poblaciones. Esta se debe a la exposición crónica al descontrol glucémico y puede ser modificado si se implementan acciones terapéuticas más eficaces en las unidades de primer contacto. Por ello, esta serie de conferencias tiene como meta última hacernos reflexionar sobre qué podemos hacer modulando nuestros entornos, nuestras políticas públicas relacionadas a la alimentación para mejorar la salud de nuestra población. Aquí me detengo para referir como antecedentes a un par de documentos, uno de ellos que tuve el honor de coordinar, que fue generado por la Academia Nacional de Medicina hace cerca de 5 años, que está de libre acceso e identifica 100 acciones que diversos entornos de nuestra población pueden tomar para modificar la prevalencia de la diabetes y mejorar la calidad de vida de las personas. Fue un trabajo muy cuidadoso con un ejercicio de priorización que tenía como objetivo 4 metas. Generar un entorno favorable para la adopción de un estilo de vida saludable, disminuir el porcentaje de casos con diabetes o en riesgo de tenerla que ignoran su condición y en los cuales no se llevan a cabo intervenciones para la prevención. Un tercer objetivo era una atención con calidad para alcanzar los objetivos terapéuticos que se sabe reduce la incidencia de las complicaciones y finalmente acciones de coordinación a nivel federal, estatal y en los entornos que cada uno de nuestros microsistemas pueden tener para coordinar la atención de las enfermedades metabólicas. En este documento se propone una serie de acciones de política transversal con metas para la población total, para la población que tiene un riesgo intermedio o alto y para aquellos que ya viven con diabetes, que pudieran facilitar alcanzar estos objetivos. Es ilógico pensar que una sola acción se pueda resolver el problema y por ello este documento con un ejercicio de priorización identifica cuáles son las acciones que son más viables y que pudieran tener mayor impacto en cada uno de estos estratos de la población. Y el segundo documento, el cual será específicamente motivo de la siguiente sesión de esta serie de conferencias, es el documento Lancet, publicado en noviembre de este año, el cual tuve el honor de participar. En este documento se sigue la misma lógica que en el documento antes mencionado y se generan datos, incluyendo datos para nuestro país, de cómo alcanzando algunas acciones específicas como la reducción de la presión arterial y alcanzar las metas de colesterol y LDL puede reducir de manera muy importante el número de casos letales relacionados a la diabetes. En la lámina izquierda ustedes pueden observar los impactos esperados para países emergentes, incluyendo nuestro país, que con una serie de acciones de mejorar la calidad de la atención se puede tener en un periodo corto de tiempo una reducción importante de la mortalidad. Asimismo, se identifica que hay que peculiarizar las acciones a países que tienen fenómenos específicos, como es nuestro país. En la lámina que tienen ustedes en el lado izquierdo de la pantalla, pueden ustedes observar algunos cuadros de color azul, que son la mortalidad prematura en relación a la diabetes de inicio temprano. Estos cuadros azules corresponden a nuestro país. México tiene
la mayor mortalidad prematura relacionada a la diabetes tipo 2 de inicio temprano de todas las series observadas. La aparición de la diabetes de inicio temprano, además, implica cambios en la contribución de otras causas de muerte. Se asocia a una mayor contribución de las enfermedades mentales, de infecciones y de las complicaciones renales. Por ello, cada país tiene que tomar de estos documentos lo que se adapte mejor a las características de su población. Se tomó este documento para modelar una serie de acciones de política transversal y se tomó como ejemplo China, dado que se contaba con toda la información necesaria. Para nuestro país también contamos un alto porcentaje de información, por lo que se podría hacer modelados similares con los datos nacionales y en esta lámina les muestro cómo con una serie de indicadores y de acciones específicas se puede tener un impacto a corto plazo muy marcado en la reducción de la mortalidad y discapacidad relacionada a la diabetes. Con esta lámina termino mi presentación. Existen dos formas de mejorar la política pública en relación a enfermedades metabólicas. La ideal sería partiendo desde las autoridades y los entornos federales y locales, generando liderazgos, creando comités multisectoriales de alto nivel, un centro coordinador, alianzas entre los entornos privados, estatales y federales, que determinarán una estrategia nacional contra enfermedades crónicas. Obviamente, esta estrategia tendrá que estar sustentada con el financiamiento adecuado. Y además, este mismo centro coordinador deberá de verificar que existan los indicadores adecuados, adaptarlos a las subpoblaciones específicas y demostrar que es una política costo eficaz. Esto en la práctica en muchos de los países emergentes como nuestro no ha sucedido. Y por el contrario, los cambios que se han sucedido dependen más de comunidades informadas y proactivas, prestadores de servicio capacitados y organizados, y pacientes y familias empoderadas para hacerse cargo de su condición. Por ello se creó esta serie de conferencias para que ya sea que se generen el interés de que gobiernos estatales y quizás el federal cambie su estrategia de prevención de las enfermedades metabólicas, pero que también académicos, prestadores de servicio, pacientes y familia tomen la mejor evidencia posible que se describirá en cada una de las sesiones para reducir el costo social y económico de las enfermedades crónicas. En pocas palabras, las enfermedades metabólicas es responsabilidad de todos, desde el punto de vista individual, tener una alimentación y un estilo de vida saludable, hasta desde el punto de vista social, siendo cada uno de nosotros un motor de cambio en nuestros entornos escolares, laborales y académicos para pasar de las acciones individuales a la conjunción de esfuerzos y trasladar la investigación en políticas públicas. Muchas gracias por su atención y deseo que se mantengan al tanto de las siguientes sesiones. Contaremos con ponentes de la más alta calidad, incluyendo al doctor Edward Gregg, que fue uno de los coordinadores del documento Lancet, el doctor Darius Mozaffarian, que es uno de los líderes en nutrición, y diversos investigadores de punta que nos hablarán de las diversas áreas de oportunidad para la prevención de las enfermedades metabólicas. Muchas gracias por su atención.